Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos aquí platicando con nuestros compañeros Ricardo del Muro, Gilberto Zavala y Mariqueta Burelo, que hay muchísimos temas, hay tantas cosas ahorita que de verdad que hacemos una selección de cuáles son los temas que queremos tratar con ustedes. Y de verdad hay muchos temas, estamos pasando por una etapa bastante convulsionada, tanto en la parte política, sociológica, en la parte socioeconómica. De verdad, son temas muy importantes. Pero antes de entrar de lleno a este programa, que le agradecemos que nos esté usted siguiendo, vamos a hacer lo que hacemos todos los días, pues a mandarle un abrazo solidario a todas las personas que han perdido un familiar o que están atravesando lamentablemente la etapa de tener un familiar enfermo por el COVID. Todavía estamos en la pandemia muy fuerte. Parece ser que los temas desbordan y como que si nos estuviéramos acostumbrando a esta pandemia, pero no, la verdad es que seguimos estando en una pandemia y hay que cuidarse. Estamos acercándonos ya a los 200,000 muertos, 200,000 personas fallecidas, lamentablemente, y a todos los que han sufrido la pérdida de un familiar o se encuentran en este momento sufriendo la pena de tener a alguien enfermo, les enviamos un abrazo solidario. Y a todos los médicos, enfermeras y personal del área de salud que ha enfrentado esta pandemia, nuestro más sincero reconocimiento. De verdad, lo hacemos con mucho sentimiento. Detrás de cada persona hay una tragedia y eso nos duele bastante. Muy bien, pues hay muchos temas, así que vamos a empezar. Keta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gilberto Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, estimado Víctor. Buenas noches. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Que hoy estamos en esta noche. Muy buenas noches. El 24 de febrero, Día de la Bandera. Así es. Vamos a ver, pero déjenme decirles que hoy el tema sociopolítico más importante, aunque están pasando, como decíamos, muchas cosas, es la petición que la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, está haciendo para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y no solamente ha anunciado, la Fiscalía no solamente iría contra él, sino iría contra el hermano, la esposa, el suegro, 2 tíos, es decir, hay toda una familia que estaría involucrada desde la perspectiva de la Fiscalía General de la República en 3 delitos que ellos señalan: evasión, desde luego, operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y, por supuesto, lo que ellos llaman delincuencia organizada y simulación ante el SAT. Son delitos que implicarían, por supuesto, pena corporal, o sea, prisión preventiva oficiosa. En fin, este es un tema importante. Estamos también con el tema de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa preferente para la Comisión Federal de Electricidad, que ha generado tantos comentarios, sobre todo en el sector, no solamente en el sector energético, sino en el sector empresarial, porque significa, dicen muchos empresarios y dicen muchos analistas y dicen muchas personas, yo coincido en parte con ellas, ahorita lo vamos a platicar, que implica un retroceso en el abasto de energías limpias en México y también implica, por supuesto, una violación, dicen, al Tratado de Libre Comercio. Es decir, es un tema que vamos a analizar ahorita a detalle, no quiero adelantar. Y un tercer tema a nivel nacional, que pues también está en la agenda política actual, es este debate que se ha establecido entre la Auditoría Superior de la Federación y los funcionarios públicos de la Cuarta Transformación, que primero aparece el reporte de la Auditoría Superior de la Federación, donde señala un desvío desmesurado del presupuesto público. Luego sale el secretario de Hacienda a decir que se trata de imprecisiones, sale el presidente de la República un tanto molesto a decir que no es como dice la auditoría, y finalmente la auditoría empieza a matizar su discurso. Esos 3 temas los vamos a abordar hoy y, por supuesto, como lo hacemos al cierre del programa, un tema local que seguramente vamos a platicar con ustedes de manera muy, muy interesante. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos están siguiendo. Son muchos temas, hay muchas cosas. Estamos viviendo un momento convulsionado en el mundo. Las vacunas han generado también, mucho debate, cómo se están aplicando. En fin, vamos a platicar. Empecemos con el tema de la petición de la Fiscalía General de la República para el juicio de procedencia que llevaría a
el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ricardo del Muro, ¿por qué no inicias con este tema? Bueno, pues como ahorita yo creo que todo tipo de cuestionamiento siempre tiene ese tufillo electoral, ¿no? Suceda lo que suceda, a todo se le puede dar un sesgo de que es una acción para inclinar la balanza hacia un lado u otro. Pero independientemente de eso, pues creo que en el caso de Tamaulipas yo creo que es una de las entidades por su ubicación geográfica y por su pasado reciente, pues en donde más hay una historia de narcopolíticos, o sea, la política muy metida en la cuestión, en el narcotráfico, mejor dicho, muy relacionado con los políticos. Lógico, ahí el emblema en el pasado reciente, el personaje más conocido al respecto, pues es el exgobernador Tomás Yarrington, que pues está encarcelado en Estados Unidos. Y bueno, en este caso, pues tratándose de Tamaulipas, porque aparte es una de las regiones en donde, pues yo creo que de las más peligrosas de México, donde se han dado secuestros de migrantes. Hay una población que se llama Vallehermoso, en donde constantemente hemos escuchado matanzas de familias completas, enfrentamientos, venganzas del narcotráfico, su ubicación geográfica, que tiene por un lado el puerto del Golfo cerca del Golfo de México. Brownsville. Tiene cerca Brownsville, la frontera con Estados Unidos. Pues todo eso hace que Tamaulipas sea así como un bastión disputado por el narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, pues sin adelantar vísperas, no creo que las autoridades hayan lanzado esta acusación en falso. La respuesta del gobernador, pues se me hace la lógica, ¿no? De que clásico, de que como cuando pescan a alguien en algún ilícito, que dicen, pues, compruébenme que lo hice. Y creo que es la posición que está asumiendo el gobernador. Vamos a ver si le comprueban lo que dicen que hizo, y en base a eso, pues ya podemos tomar el comentario final al respecto. Pero lo que sí yo creo es de que no creo que sea una acusación hecha al viento y en forma gratuita, porque en caso de que no se compruebe, pues sí va a tener muchas repercusiones negativas, en el sentido de que las autoridades mexicanas se quedarían como que se está utilizando al Poder Judicial para presionar a los opositores políticos. El proceso electoral. Muy bien, pues vamos a poner en contexto este tema. Justamente Ricardo del Muro ya adelanta, pero se hicieron acusaciones ya adelantó Ricardo del Muro, pero algunas acusaciones que se han hecho con los gobernadores de Tamaulipas: Américo Villarreal, años 90, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, priistas, los tres acusados de narcotráfico. La acusación que hacen ahorita de la Fiscalía no es por narcotráfico, hay que señalar para irlo a tomar el tema con mesura. Es por otros 3 delitos, uno de ellos con recursos de procedencia ilícita. Es un tema delicadísimo, pero es cierto lo que dice Ricardo del Muro: la posición estratégica de Tamaulipas con Matamoros, con Reynosa, con Nuevo Laredo, que son 3 fronteras extraordinarias, no solamente para el tráfico de personas, porque por ahí pasa la mayoría de los migrantes sudamericanos, en esas 3 fronteras, o en esos 3 puestos, insisto, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, sino además Nuevo Laredo es la frontera donde más tránsito tenemos con Estados Unidos, es la frontera más transitada con Estados Unidos para el transporte de carga, y por supuesto el puerto de Madero y Altamira, que es donde llega el petróleo y donde está la refinería de Madero. Tamaulipas ha sido, como dice Ricardo del Muro, una tierra muy peligrosa en los últimos años, quizá los últimos 20, 30 años. Recordemos lo más reciente, la matanza en Camargo de 19 migrantes. Y bueno, pues sí, efectivamente se han sentado surreales los grupos delincuenciales. La pregunta que se abre aquí, ante la sospecha del manejo, digamos, por los tiempos electorales, es si esta denuncia o esta investigación
es oportuna y beneficiosa para Morena, porque se trata, digamos, de ir contra el líder. Hay que señalar esto, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca es el que lideró el grupo de los gobernadores que le llaman federalistas, los que se opusieron a Andrés Manuel López Obrador y que aglutinó a 10 gobernadores. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? ¿Es un tema de oportunidad política o, como dice Ricardo del Muro, sí hay en el fondo algo que nos preocupa como delincuencia organizada en el gobierno, narcopolítica o delincuencia organizada en el gobierno? A mí me parece que todo el 2020 mediáticamente se generó una relación tensa entre el gobierno federal y los gobernadores, entre ellos los gobernadores exclusivamente del PAN, que conformaron efectivamente su alianza federalista. En un evento, en una visita que hiciera el presidente a ese estado, allí este gobernador tuvo una actitud confrontativa o abierta de frente con el presidente. Desafiante. Sobre todo, desafiante. Con el presidente, desafiante, es correcto, desafiante, sobre todo desde el punto de vista del presupuesto y sí. A partir de la ubicación geográfica del estado, que necesitaban recursos económicos porque había una serie de temas sensibles que habría que atender. El presidente, yo recuerdo en aquella ocasión, no fue, digamos, indiferente al planteamiento. Se llamó a gobernación para que llamara a todos los gobernadores y pudieran mediar y limar las asperezas que al respecto podían tener. Hasta ahí quedó. Es decir, veníamos, había quedado el 2020 con una confrontación mediática y que ya ahora en el 2021 me parece que se pasa ya al terreno de lo judicial. Yo sí creo que la Alianza Federalista, como otro frente del gobierno, de los gobernadores, sí pasan por un proceso, por un hilo muy delgado, que es el proceso electoral del 2021, porque se está jugando todo. La cuarta T se está jugando todo. Y me parece entonces que pues el señor ha dicho de que acudirá a la Cámara de Diputados, señalará y hablará y que se le investigue, y tiene razón Ricardo, ese puede ser un recurso como cualquier otro. Pero en el mismo 2020 hubo una querella también por enriquecimiento ilícito por 42 millones de pesos que se le hizo a este señor García Cabeza de Vaca, y me parece que de este tema van a salir un montón de cosas, pero sí. De fondo tensa el asunto electoral. Ok, es muy importante esto, o sea, independientemente de que sea o no culpable, lo cual nosotros no estamos haciendo ningún juicio, por supuesto, el resultado político electoral es muy, muy importante. ¿Qué tal? La situación que está ocurriendo, como dice Javier García Cabeza de Vaca, digamos, envalentonado, como dice Gilberto Zavala, y por otro lado, supongo que la Fiscalía pues, tiene los elementos. ¿Qué es previsible que ocurra? ¿Qué te parece que pueda ocurrir con el resto de los gobernadores de la Alianza Federalista? Es decir, en que aunque tenga elementos jurídicos, elementos penales suficientes, tiene efectos electorales, como dice Gilberto Zavala. ¿Qué puede ocurrir con el resto de los gobernadores? ¿Cómo lo ves? Pues el resto de los gobernadores lo pueden interpretar como una señal de amenaza, ¿no? Exacto. Para todos, ¿no? Porque además es curioso, en cualquier época, aún en la época del PRI como partido hegemónico, cuando se capturaba a alguien o se hacía una acusación a algún gobernador que era priista además, ¿verdad? Se pensaba que era un chivo expiatorio por pertenecer a un grupo diferente al que gobernaba en ese momento. Nunca se pensó que podría ser culpable realmente, sino que se pensaba que lo habían escogido para mandar un mensaje a otras personas, ¿no? Y es curioso porque hoy estuve leyendo sobre Tamaulipas y es una de las pocas entidades que durante este periodo tan difícil que ha pasado a México ha tenido un repunte económico. Sí. Sí, o sea, está funcionando bien la economía en el estado, ¿verdad?
y ha habido adelantos, es curioso en este sentido, ¿no? Y de repente nos encontramos ante la acusación contra el gobernador. Y sí, como bien dice Ricardo, Tamaulipas ha sido un estado estratégico, ¿no? Por su situación geográfica, ha habido muchas amenazas tanto a políticos como a comerciantes, como a personas, a ganaderos, ¿verdad? Tengo amigas que sus papás son ganaderos y me han dicho que han tenido que pagar el derecho de piso, sí. ¿no? Entonces es una situación difícil la que vive Tamaulipas. Claro. Yo en ocasiones cuando acusan a los gobernadores o a políticos con otros cargos de que son aliados del narco, yo en ocasiones me imagino que han sido sujetos también ellos a amenazas, ¿no? Ya que pues no deberían ceder, ¿no? En ningún caso los estoy justificando, pero me imagino que sí, en algunas ocasiones viven situaciones difíciles, de peligro, tanto de ellos como su familia y de sus propiedades también, ¿no? Muy bien. No es fácil vivir y ejercer la política en estos estados, ¿no? Vamos, muy bien, ¿qué tal? Es muy cierto esa anotación, pero vamos a darle una vuelta más a este tema porque tiene mucha trascendencia, es muy importante. Ricardo del Muro, fíjate, el último gobernador que fue sometido a un juicio y que fue apresado es Javier Duarte de Veracruz, en el periodo priista, pero en ese periodo 10 gobernadores fueron imputados de delitos, 10 gobernadores, ¿no? Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, con esto, sería el primer gobernador por parte de Andrés Manuel López Obrador. Llama la atención por ser miembro de un partido de oposición, del PAN, pero esto puede ser el inicio de un verdadero proceso de limpieza, Ricardo del Muro, porque se habla de muchos gobernadores más. Sí, pues yo creo que la verdad es siempre, o sea, no es la primera vez que finalmente el Poder Judicial está, pues, es mal usado por el poder político para enfrentar a los enemigos. Ahí se aplica la famosa frase de Juárez de que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas. Entonces, sí, yo, no, o sea, la parte de que se puede utilizar, de que se puede utilizar el Poder Judicial en este momento para cargar la balanza electoral hacia Morena, pues es plenamente lógico. Pero además siempre ha sido ese el estilo político, o sea, hasta donde yo sé, la lógica del político, del poder político, del presidente, de los gobernadores, según el caso, es de que cuando hay algún personaje incómodo que tiene alguna serie de denuncias en contra, normalmente se esperan hasta que como dicen, cuando lo llevan a la cárcel, que tenga un beneficio más allá del simple encarcelamiento. Es decir, que en muchas ocasiones las denuncias no son del momento, sino que son denuncias viejas, pero astutamente el político que quiere hacer uso de ese problema o de ese conflicto, de esos delitos denunciados, se espera al momento en que la detención del personaje en cuestión tiene un beneficio político. Sí, claro. Y esto incluso sucedió en el caso de Yarrington, que como ustedes bien recuerdan, pues durante mucho tiempo estuvo huyendo. Medio mundo sabía dónde andaba, o al menos se sospechaban dónde andaba. El gobierno mexicano, al parecer, se mantenía al margen, hasta que en un momento determinado consideraron que ya era necesario entrar, y fueron finalmente los norteamericanos los que procedieron a aprenderlo, ¿no? Porque también este juego de geopolítica no es exclusivo del gobierno mexicano, sino que también lo usan los estadounidenses. Sobre todo con los gobernadores de la frontera, ¿no? Así es, o sea, finalmente un personaje, meterlo a la cárcel, no es lo mismo meterlo en cualquier fecha del año, que no va a ir más allá del escándalo mediático, a meterlo en una fecha coyuntural como ahorita en que se están definiendo
las posiciones rumbo a la elección de este año. Muy bien. Gilberto Zavala, siguiendo con la línea argumentativa que tenías, que, bueno, pues tiene que ver con el proceso electoral, ¿tú crees que esto, más allá de, insisto, no estamos aquí juzgando si es culpable o no culpable, ya hicimos un análisis muy general del contexto tamaulipeco, sabemos que es una tierra muy conflictiva, tierra dominada por el cártel del Golfo, se habla en las novelas, se dice de muchas maneras, pero más allá de eso, en el proceso electoral, ¿crees que como escándalo político contraviene, contrarresta o equilibra el escándalo de Félix Salgado Macedonio? Sin duda, saca del escenario este elemento, digamos, que le conflictúa mucho internamente a Morena, pero sobre todo al presidente, y pone en el escenario un nuevo acto, un nuevo evento, en el que, por cierto, es el presidente de la Junta de Coordinación Política el que hace público este documento en sus redes sociales. Y en la Cámara de Diputados, Morena es mayoría. De suerte que, sin duda, esta solicitud hecha por la Fiscalía sí va a proceder. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que aunque este gobernador ha dicho que va a acudir a la Cámara de Diputados a argumentar, me parece que tenemos un nuevo entramado legislativo en términos de lo que los jueces pueden decretar para hacer la prisión oficiosa. Yo digo que puede correr el riesgo de que sí lo detengan y después van a averiguar. Sí, claro. Pero el golpe mediático, el golpe judicial sí estará hecho. Por otro lado, me parece que se genera una percepción en la que pudiera verse como que el presidente está irritado, está molesto y que esto tiene que ver con los fines electorales, y creo que en las horas siguientes van a haber muchas reacciones y muchos de los actores políticos que ahora andan echados para adelante por el tema electoral van a tener que pensarlo, lo que sale de sus bocas y lo que hacen en términos de acción por la cola que puedan traer. Claro. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te parece, digamos, viable la posibilidad de un escenario, como está hablando Gilberto Zavala, de algo mediático, en donde pretenda acudir a la Cámara de Diputados el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y ahí tenga su orden de aprehensión y se haga este escándalo, digamos, mediático? Porque hoy no necesariamente tendría que convocarlo a la Cámara de Diputados. En el juicio de procedencia, sencillamente ahorita la Fiscalía le puede pedir, se lo pueden otorgar como una forma provisional y lo pueden detener. O sea, es decir, el gobernador probablemente, porque difícilmente se va a atorar su caso, como dice Gilberto Zavala en la Cámara. Así es. Pues sí, todo es posible, y además es curioso porque ahora la moda es involucrar a la familia, ¿no? Sí. Anteriormente era solo a ellos, en muy pocos casos se mencionaba a familias, en ocasiones a hermanos incómodos, ¿no? Como en el caso de Salinas, ¿no? De Salinas de Gortari, pero ahora se involucra a la mamá, a la esposa, a los hermanos, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Es un nuevo modelo, no sé si será un nuevo modelo de familias, ¿verdad? O un nuevo modelo de actuación, pero es terrible esa situación que está pasando en ese sentido, ¿verdad? Porque no es el primer caso donde está involucrada la familia. Tenemos el caso de Lozoya, ¿verdad? Tenemos el caso de Veracruz, también de Duarte. Allí es la esposa y todavía sigue en Inglaterra. No sé si haya hecho algunos arreglos Duarte para que no persiguieran a la esposa, porque hubo momentos en que hubo la amenaza latente de que se extraditara a la esposa desde Inglaterra, ¿no? Entonces, actualmente estamos viviendo este tipo de situaciones. Por otro lado, en la parte electoral, pues no es una novedad que se utilicen este tipo de amenazas. Aquí en Chiapas también lo hemos visto en otros periodos, de que se amenaza a candidatos de tal o cual partido que son
candidatos con posibilidades de ganar para que se cambien a otro partido o para que permanezcan de bajo perfil y no intervengan, ¿no? Es cierto, es muy triste que todavía no estemos en una democracia moderna, ¿no? Que todavía se recurra a este tipo de situaciones para lograr votos y cambiar los escenarios electorales. Y también tenemos el hecho de que son 15 gobernadores los que ya están de salida, ¿no? Y que se van a ver en unos meses en una situación de debilidad, porque ya van a ser simples ciudadanos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Pero el caso de Tamaulipas no cambia en este proceso. Todavía le faltan 2 años y creo que 2 años y medio. No estaría entre los 15, ¿qué tal? Sí, no estaría entre los 15, pero pues entonces, pero ya hay una acusación concreta que lo sitúa, ¿verdad? En una situación vulnerable, ¿no? Muy vulnerable. Muy bien, pues vamos a seguir de cerca este tema, vamos a ver cuál es la posición del PAN, porque es importante que las demás, cómo se manifiestan las demás fuerzas políticas, en este caso el PAN, qué es lo que dice, vamos a ver cómo se comporta la Cámara de Diputados, y le vamos a dar seguimiento porque es un tema que tiene muchas aristas y es muy, muy, muy importante. Vamos a tocar otro tema para que la gente que nos está siguiendo también nos mande comentarios y podamos platicar con ellos sobre un tema muy importante también. Pongo en contexto. La Auditoría Superior de la Federación hace algunos días, no muchos, 3 días, presentó el reporte a la revisión del ejercicio público, 14,000 auditorías, y de estos, la conclusión es muy sencilla. Hay un muy mal manejo de la administración pública y hay casi 30,000 millones de pesos que no aparecen o que no se justifican plenamente. Hay, digamos, señala que hay adjudicaciones directas arriba del 85% que debieron de haberse licitado. Habló también de un aumento en el costo por la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que subió a 2.5, lo que originalmente estaba pensado, de 100,000 millones pasó a 350,000 millones de pesos. Esto motivó que el presidente de la República hiciera una declaración, me parece a mí que incluso muy molesto, diciendo que era falso lo que estaba diciendo la Auditoría Superior de la Federación, motivó que la propia Secretaría de la Función Pública también saliera a decir que era mentira, que el propio secretario de Hacienda dice que es falso lo que está diciendo, y bueno, el auditor empezó a matizar su discurso. ¿Qué pasó ahí? Empecemos contigo, Gilberto Zavala, ¿qué pasó? ¿Por qué matiza ahora su discurso la Auditoría Superior de la Federación? Que además, déjame decirte que primero da unas cifras y hoy habla de un proceso. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? Mira, a mí me parece que los resultados que presenta la institución que significa la Auditoría Superior de la Federación, que es absolutamente normal que fiscalice, que audite, en este caso la del 2019, a mí me parece que hubo una reacción del gobierno federal que fue puntual, que fue inmediata, y que ante esta reacción irritada, digamos, este señor David Colmenares, que es el presidente de la Auditoría Superior de la Función, pues echa reversa. Y me parece que al hacerlo tan pronto, al hacerlo muy rápido, al hacerlo también sin más detalles en términos de reconocer sí o no hubo fallas en la metodología, me parece que deja al propio auditor y a la propia institución en ridículo y genera la percepción de que fue apretado, fue condicionado, fue obligado a rectificar las cuentas. Y sin embargo, y fíjate, él nada más con la sola expresión de que el presidente tenía otros datos, inmediatamente él reconoce que tiene inconsistencias y da otras cifras, pero nunca menciona cuáles fueron las fallas, insisto, metodológicas al calcular el costo por la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, de Texcoco, porque recula en las cifras, pero no dice en qué falló, en qué había fallado inicialmente. Y entonces
y, y sin embargo tampoco desmiente el resto de las auditorías. Se queda en el tema de Texcoco, que me parece que ahí está la parte más sensible de estos resultados dados de manera original. Muy bien. Sí, el tema del aeropuerto de Texcoco es emblemático, más allá de las cantidades que lo que anunciaron es escandaloso, por supuesto, y que el gobierno federal no acepta que estas sean las cantidades. Es muy importante el tema del aeropuerto por lo emblemático que esto representa. Fue la primera acción del presidente de la República en ese sentido, pero la Auditoría Superior de la Federación dice una cosa y luego se retracta muy rápidamente. ¿Qué tal? Si lo que dice Gilberto Zavala es, primero dice la auditoría una cantidad y luego se retracta, entonces la auditoría ¿es cómplice o es ineficiente? Pues yo creo que más que nada, pues no, me dejas la duda, ¿no? De ineficiente o cómplice, ¿no? Yo vería como una persona débil, ¿no? Que a la menor provocación, podríamos decir, se amilana, que no es capaz de seguir adelante con los datos que él tiene, ¿verdad? De decir, pues acá están los datos, lo podemos comprobar, y el hecho de que estén esos datos no necesariamente quiere decir que estén las cosas mal, porque claro, cuando una auditoría en una oficina de gobierno muchas veces es para corregir, ¿no? Así es. Te dan chance, por ejemplo, los auditores de revisar tus cuentas, de ver por qué no, qué es lo que está fallando, de ver en un momento dado las comprobaciones, por qué no se hicieron a tiempo. Muchas veces es cuestión de temporalidad, de que las comprobaciones no se hicieron a tiempo, pero ahí están, ¿no? El chiste es que aquí lo que se está logrando es que la auditoría pierda credibilidad, ¿no? Y entonces, digamos, la siguiente vez que diga una opinión, pues no se le va a tomar en cuenta, dirán en qué momento se va a retractar. Sí. Y es curioso que en un mandato gubernamental cuyo lema es el combate a la corrupción y la transparencia y la rendición de cuentas, sucedan estas cosas, ¿no? Claro. Más allá, Ricardo del Muro, si es cómplice o ineficiente, lo que dice Kete es muy importante, ¿cierto? ¿Cómo queda parada la auditoría? Ya dijimos la vez pasada que tocamos ese tema, que el tema de las auditorías pues tiene que ver con un proceso, es decir, todas las dependencias tienen más o menos 8 o 9 meses a partir de este reporte para empezar a subsanar las observaciones, dónde está la factura, dónde está el contrato, dónde está la partida, etcétera, etcétera, y normalmente se subsanan un gran porcentaje de estas observaciones. Así ocurre antes de Andrés Manuel López Obrador y seguramente así ocurrirá ahora. Pero el escándalo que se ha soltado y que ahora nos pone en una nueva dimensión es la auditoría. ¿Y a quién beneficia, al final de cuentas, este escándalo? ¿Beneficia al presidente? ¿Beneficia es decir, queda la percepción de más corrupción o queda la percepción de que el presidente está doblegando la auditoría y por lo tanto no hay claridad, digamos, en la rendición de cuentas? ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Pues aquí entra otra vez el dicho de que cada quien ve el vaso medio vacío, medio lleno, depende del lado que se vea. Pero en realidad lo que se observa es que hay una ineficiencia del auditor, de David Colmenares Páramo. Y antes de que, yo me acuerdo que primero cuando tocamos este tema aquí en este programa, yo fui muy cauto también en hacer un señalamiento tajante de que había habido malos manejos, mal manejo del recurso. Juan Carlos Calimayor hizo lo propio. Pero al día siguiente, una de las primeras personas que hizo un comentario al respecto fue Munadora Buchaín, que la conocemos, cercana aquí a Chiapas, chiapaneca creo incluso, y ella es exdirectora forense de la Auditoría Fiscal de la Federación, y antes de que hiciera un señalamiento el secretario de Hacienda, señaló de que el equipo que había llegado a la Cámara por diferentes medios y presiones era que sobre todo en el aspecto de la auditoría son las matemáticas. Y en las matemáticas no puede haber
recomendados políticos, porque solamente la gente es como si quieres tú recomendar a alguien para que sea arquitecto o ingeniero. El que sabe matemáticas, y el que no sabe, pues no sabe. Y si metes ahí una persona que no sabe, pues tarde o temprano va a enseñar el cobre, y creo que es lo que está sucediendo. O sea, a ver, Ricardo del Muro, el comentario de Muna. Que había entrado gente ineficiente por dedazo político. Okay. Y que esto ellos lo habían, lo habían advertido. Y entonces señaló que las cifras totalmente, porque aparte aquí no es tanto de que se defienda el presidente, que no le gustó la crítica. Aquí es que estaban manejando una cantidad descomunal de costo del aeropuerto. O sea, no es una cuestión de decir hubo malos manejos o hubo ineficiencia o lo que sea, sino que simplemente había una cifra ahí que, como bien lo dijo en su momento el secretario de Hacienda, era una cuestión de elementales matemáticas. Lo que yo creo es que el auditor debe de renunciar, porque finalmente ya no tiene credibilidad. Y por lo demás, pues la opinión que hay respecto a que si el presidente presionó, de que si no presionó, pues eso sí es de acuerdo del lado de la banqueta en que estás. Para los opositores, pues sí va a ser, es porque aquel no tuvo pero finalmente, si sus datos hubieran sido correctos, porque con esto yo creo que se cierra, en matemáticas es como un contador. O sea, si tus datos están correctos, aunque te presione medio mundo, tienes elementos para defenderte. No vas a decir, me fallé la cuenta o demás. Aquí están aceptando que hubo un error al hacer las cuentas. Sin embargo... pero finalmente el que queda mal, ya sea como que fue presionado por el gobierno, aceptémoslo, o ya sea porque fue ineficiente en la supervisión de las operaciones aritméticas correspondientes, es David Colmenares. Claro. Por los dos lados queda mal. O sea, el señor ya tiene que renunciar porque finalmente pues ya no tiene credibilidad. Haríamos una síntesis de lo que estás diciendo con lo que planteó con Galileo, se le plantearon a Galileo y dijo, y sin embargo se mueve, y sin embargo hay cosas todavía, es decir, con la renuncia de Colmenares o no, la duda queda, la duda está, porque ya el daño, digamos, a la percepción está hecha. Y además... Bueno, pero ahí, pues eso siempre acuérdate que es el dicho de la difamación, dice, la difamación, ¿qué? No, ¿cómo es? No pega, pero mancha, ¿no? Es aquí lo mismo. O sea, a mí incluso, perdí, te lo voy a decir, el día cuando salieron, yo pensé que iba a haber un debate en donde la bandera del mal manejo administrativo de la Cuarta Transformación pues iba a ser enarbolada y bueno, y fue durante todo el día previo motivo de editoriales, comentarios y demás por los siempre conocidos comentaristas de nuestra prensa nacional. Entonces, y todo el mundo se rasgó las vestiduras, ¿no? De que pobre México, que gastos, etcétera, etcétera. Pero pues casi me muero de risa cuando salieron con que había sido un error aritmético. Y entonces, pues, ¿ahora qué quedó? No, pues es que aquel lo amenazaron y ya se dobló. Sí, son interpretaciones. Muy bien, pues es muy interesante. Gilberto Zavala, vamos a dar una revisión más a este tema, porque es por supuesto, importantísimo. Ya dijimos que la parte del proceso administrativo, pues eso todavía apenas estaría empezando. Ya dijimos también que, bueno, pues la imagen al final de cuentas queda dañada, y que el auditor, por una responsabilidad y por una ética, dice Ricardo del Muro, pero además yo ya lo he leído en varios comentaristas y la he escuchado, debería renunciar. Y sin embargo, es muy importante la rendición de cuentas, Gilberto Zavala, es decir, con este auditor o con quien sea, la rendición y la transparencia de cuentas. Este daño al gobierno federal por rendición de cuentas puede ser solventado rápidamente o será algo reparable. ¿Cómo ves lo que causa esa situación, Gilberto? Mira, a mí me parece que si el tema fuera matemático, que si el tema fuera por error en la metodología, pues efectivamente tiene sus tiempos para solventar las observaciones, cada dependencia. Pero me parece que lo que estamos viviendo es un tema político, sí, de incomodidad y de una institución
en la que una institución que pierde, digamos, el respeto, que pierde el reconocimiento, y un presidente, en este caso Colmenares, de la Auditoría Superior de la Federación, en la que efectivamente por dignidad debe de tomar una decisión. Sin embargo, la expresión, digo que es político porque la expresión que dijera ayer el presidente es que esos resultados lo único que hacían es favorecer a sus opositores para que descalifiquen al gobierno federal. Político el tema. Si es político el tema, bueno, pues ya está resuelto, ya se retractó el señor, no importa que la institución pierda el respeto, pierda el tamaño, pero ya se resolvió políticamente. Y me parece que tenemos que ver el orden administrativo, el manejo de los programas con más seriedad, con más responsabilidad, porque sin duda todas las administraciones van a tener y han tenido errores y han tenido tiempo para rectificar. Eso es absolutamente normal. El tema es que lo que estamos viviendo en los últimos 2 años es totalmente político. Muy bien. Queta, pero se retractan solamente del tema, lo decías tú, lo decía Gilberto, se retractan del tema del aeropuerto, ¿eh? Pero, por ejemplo, el tema de las becas a personas que ya fallecieron. Los servidores, ¿no? De la nación. El tema de Segalmex, de 3,000 millones de pesos perdidos. ¿No? De eso no se ha hablado, ¿eh? O sea, el debate ahora está en lo que decía Ricardo del Muro. No tiene calidad moral el auditor para continuar. Ese es el debate en este momento, el día de hoy. Ayer era si lo que decía era verdad o no. Es decir, el debate ha cambiado, ha migrado. Pero en esencia, los señalamientos que se hicieron al principio sobre, insisto, dejemos de lado lo del aeropuerto, que es emblemático, pero lo que eran varios temas, ¿no? Varios temas, sí. Esos no se han dicho nada. ¿Cómo ves qué tal? Sí, que había muertos, ¿no? Que cobraban. Sí, muertos cobrando. Muertos que cobraban. Como en el viejo tiempo del PRI. Firmas que no eran las que correspondían, ¿no? Una serie de observaciones en ese sentido. Y también estuvo el otro tema de que la Secretaría de la Función Pública se había negado, ¿no? A la entrada de los auditores, sí, ¿no? Sí, que les había puesto obstáculos y al siguiente día la secretaria dijo que eso no era cierto, negó rotundamente que se hubieran opuesto a la entrada de los auditores. Ahí también está la duda, ¿se negaron o no se negaron, verdad? Hay varios temas todavía vigentes, pero de alguna manera con el desprestigio que sufrió el auditor, ¿verdad? Sí. Entonces, pues ya quedan en duda muchas de los planteamientos. Quedan en duda. O sea, presentes. Para los mexicanos, y cerramos con esto este tema, para los mexicanos, para los ciudadanos, para los contribuyentes, para las personas comunes y corrientes que somos, o más bien comunes, ¿qué nos queda de este penoso suceso? O sea, no sabemos realmente si se están haciendo bien las cosas, porque dice el auditor que no, dice la administración pública que sí, se tiran la bolita unos a otros. La renuncia, Ricardo del Muro, la renuncia del auditor no lava la cara de la corrupción o la posible corrupción. Se requiere informes reales, verídicos, sustanciosos. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, o sea, y finalmente, pues, no es raro, de hecho hay denuncias documentadas de que dentro de los programas de ayuda a los ancianos, dentro de los programas de ayuda a los jóvenes, se han detectado personas que están lucrando, que incluso hubo uno, creo que creo que en Tamaulipas, en un estado del norte, que lo detectaron, lo detuvieron porque había hecho en Nuevo León. O sea, no estamos, o sea, de ninguna manera es también lógico así pensar de que los funcionarios de la Cuarta Transformación son inmunes a la corrupción y a los errores. O sea, eso de ninguna manera se está diciendo. O sea, aquí lo que se está diciendo es de que lo que brincó era una cifra que estaba fuera de la realidad y era lo evidente. Por lo demás, pues los señalamientos, como en su momento lo dijimos aquí, pues se van a tener que aclarar. Y por otro lado,
Y por otro lado, pues desde que yo tengo memoria, o al menos desde que llegó López Obrador, todo se ha politizado, pero no tanto por acción del gobierno, sino por haga lo que haga, o sea, se pone el cubrebocas, se politiza, se lo quita, se politiza, se enfermó, se politiza, habló, se politiza. Pero él se carga también de eso, ¿no, Ricardo? ¿Hay vacunas? ¿Mande? Pero él también contribuye mucho a eso, ¿no? No, pero aparte es lógico, porque finalmente es un gobierno que está rompiendo un esquema y hay gente que no le gusta los esquemas que está rompiendo, muy válido, o sea, definitivamente. Entonces, lo que haga el gobierno se politiza. Hay ocasiones en que las acciones, caso macedonio, ¿no? Sí son errores y creo que todo mundo lo aceptamos, pero hay otras ocasiones en que también la crítica a veces es demasiado gratuita y a veces hasta medio infantil, ¿no? Pero sí, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, sí. Pero estamos hablando en este caso, Ricardo Muro, y con eso cerramos este tema, pero estamos hablando que la administración pública debe ser eficiente, despolitizarse lo más posible, pero y debe bueno, ser eficiente, transparente. Ese es un ideal, pero el gran problema de nuestra administración pública, aquí ojalá fuera una administración pública, en México es la vil y vulgar burocracia, y si algo caracteriza a la burocracia mexicana es la soberbia, y ¿verdad? La impunidad y la ignorancia. Así es. Y para eso nada más basta con que se ponga, no necesita ir uno muy lejos ni hacer grandes estudios, simplemente es cosa de presentarse en cualquier oficina. Y aparte es muy lógico, yo cada vez que voy a una oficina pública, lo que pienso es gracias a Dios que no estoy trabajando aquí, porque son verdaderas mazmorras. No puedes pedir milagros, es terrible, la gente amontonada, la señora que vende chilaquiles, el jefe por allá con la secretaria último modelo. No puedes pedir milagros, pero tampoco puedes aceptar maldiciones. O sea, también la administración pública debe de hacer y debemos de buscar, perdona, esa parte sí me interesa profesionalmente. Pues solamente cuando sea la administración de carrera. No, la única solución es la administración de carrera y los exámenes de oposición. El servicio civil de carrera. Y sí hay oficinas eficientes, también hay que decir. Por eso, cuando se aplica. Hay oficinas que trabajan bien, ¿verdad? Sí, pero cuando se aplica el servicio civil. Bueno, pero cuando hay atrás sindicatos y compadrazgos, claro. No están así, pero bueno, haremos una discusión de la administración pública. Yo creo que no todo está mal y que todo o la mayoría debería de caminar muy bien, y que la exigencia que tenemos como ciudadanos es que haya transparencia, rendición de cuentas, que haya eficiencia en la prestación de los servicios, que los programas, cualquiera que eso se decidan, términos, programas sociales, programas económicos, tengan una función y que lleguen a la ciudadanía. Y si la Autoridad de la Federación, que es una institución que depende del poder legislativo, no del poder ejecutivo, se dobla o comete un error, que se reconozca, que se corrija igual y que vayamos para adelante tratando de construir un país mejor. Pero bueno, esa es una posición personal y ojalá se haga. Vamos a ver un tercer tema. ¿Qué tal? Te pedimos que inicies. Siempre cerramos el programa con un tema local. ¿Cómo van las candidaturas? ¿Qué tal? Platícanos, tú que estás a nivel local. El de Tuxtla, la verdad que es la capital del estado, es el que está ahí muy candente, que si por Morena será siempre Carlos Morales, que Marcelo Toledo harán un pacto entre ellos para que Marcelo siga en el Congreso y ahora como diputado plurinominal, y que Carlos compita por la alcaldía tuxtleca. Está también en el partido, en el PRI, esperando quién será el ungido. En esta alianza, el PAN lleva mano en Tuxtla porque es el partido que tuvo más votos en la última elección, y eso fue gracias a Paco Rojas, que hoy está de candidato por el movimiento. Ok, a ver, vamos por partes. Candidatos ya definidos: Movimiento Ciudadano, Paco Rojas Toledo. Es el único.
Es el único. Hasta el momento. El verde también ya tiene su candidato. Así es cierto, el verde que está Jorge Martínez ahí como precandidato, ¿no? Ok. Sí, así es. ¿El PES qué va a hacer? ¿Va a hacer alianza o va a ir con candidatos? No puede hacer alianza. Pues el PES no puede hacer alianza en esta ocasión porque había perdido el registro, ahora regresa hasta con el nombre, con otro nombre, ¿verdad? Sí, pero que de alguna manera por el nombre todavía responde a las siglas de PES, ¿verdad? Para que no pierda esa identidad. Ahora el PES tendrá que ir solo. Entonces, Carlos Morales, que había sido candidato del PES en alianza con Morena, no sé si en un momento dado las reglas electorales te permiten que sea otro partido el que te postule, ¿no? No, mira, en este caso, ayer lo comentabas y no lo aclaramos. Sí. No hay problema porque fue postulado al final de cuentas también por Morena. O sea, aunque entró a Morena a través de la alianza del PES, eso sí hay que aclararlo, ¿no? Al final de cuentas fue postulado por Morena y si ahora se postula por Morena no estaría rompiendo ninguna regla, es decir, estaría dentro del margen de la ley electoral. Gilberto Zavala, ¿cómo ves las elecciones a nivel local? A partir de lo que dice Queta. A mí me parece que se deja de lado el desarrollo, la ciudad, la ciudadanía. Y obviamente estamos en un proceso en el que los partidos hacen sus cálculos, hacen sus apuestas, buscan sus mejores candidatos, pero que no estamos hablando de lo que Tuxtla necesita. Carlos Morales, por el tema que aborda la maestra Queta, no, en los últimos 2 años, ya casi 3, ha sido golpeado, ha sido señalado, incluso pues acaba de recibir del Tribunal Estatal Electoral la negación o el favorecimiento para que pueda ser candidato, si así lo desea, para que pueda continuar. Y bueno, puede ser una buena opción para Morena. Yo no lo sé si sea para los tuxtlecos, pero puede ser, y es el termómetro y es el tiempo en el que las urnas decidirán quién. Pero por el momento me parece que faltan muchas definiciones. Y faltaría ya el candidato de esta alianza Va por México, que es el del PAN, el PRI y el PRD, Queta, ¿no? Así es. Por supuesto, también están redes sociales progresistas, que tiene ya por ahí un candidato. Redes sociales progresistas, Chiapas Unido. Chiapas Unido y Mover a Chiapas. Y Fuerza por México, ¿no? Que no hay que subestimar nunca a nadie, hay que darle todo el respaldo, ¿no? Muy bien, Ricardo del Muro, cierra por favor el programa con tu comentario, estamos al filo del tiempo. Bueno, yo creo que independientemente de los candidatos, por supuesto hay que esperar que estén ya las candidaturas definidas. Las alternativas ahorita serían sencillas, ¿no? Un poco Paco Rojas, que representaría la nostalgia panista, y por el otro lado Carlos Morales representaría el comunismo. Pero efectivamente, como dice el maestro Zavala, yo creo que, no sé si en todas las cabeceras municipales, pero en el caso concreto de Tuxtla Gutiérrez, ojalá que la ciudadanía se fije más en las propuestas que hacen, porque en el caso de Tuxtla hay muchas deficiencias que urgen ser atendidas. O sea, hay problemas de transporte público, que ya ven que desapareció el famoso Conejo Bus, todavía el sistema de recolección de basura, aunque ya mejoró respecto a lo que existía, es deficiente, todavía no se ha podido resolver esa destrucción del centro de nuestra ciudad que hizo Sabines cuando fue presidente municipal. En fin, las zonas de los mercados, hay muchísimas deficiencias que tiene nuestra ciudad, y que aquí lo que sería bueno es que más allá de las caritas, lo que los candidatos ofrecieran fueran propuestas, tal vez no muchas y tal vez no muy ambiciosas, pero viables, apegadas a la posibilidad con el presupuesto que tienen ahora los municipios, ¿no? Así es. Muy bien, pues miren, déjenme agradecer a las personas que hoy estuvieron con nosotros: Lisette Escudero, Loti Villamil, Manuel Centeno. Loti Villamil, muchas gracias por seguirnos, doña Loti, ayer en la Ciudad de México, muchas gracias. Manuel Centeno, Araceli Hernández Gómez, que nos manda saludos a todos, Alonso Pacheco,
Araceli Hernández Gómez, Teodoro Zavala, Lili Calderón, un saludo para todos desde el Estado de México, Verónica Angélica Pedraza, te mando muchos saludos, Vero. Cristo Moreno, la continuidad es sinónimo de éxito, dice. Loti Villamil nuevamente, muchas gracias por seguirnos. Y a todos y cada uno que nos siguieron el día de hoy, los invitamos a estar con nosotros el día de mañana en un programa más de Contexto. Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Gilberto Zavala. Buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Nos vemos mañana. Muy buenas noches a todos. Mañana, muy buenas noches.